Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. Soy Emiliano Yaca, soy de primero A y el día de hoy les hablaré un poco del derecho romano. Bueno, cosas que ha hecho el derecho romano son muchas que hasta la fecha han sido tan importantes que hasta la fecha las seguimos utilizando. Por ejemplo, ¿qué puede ser? El derecho romano se basaba en la tradición, la costumbre y la ley. El derecho público se ocupaba de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. El derecho privado se ocupaba de las relaciones entre los ciudadanos y el derecho penal se ocupaba de los delitos y las penas. Esto todavía se sigue utilizando hasta la fecha, pues ya que se sigue utilizando de la misma manera. La evolución del derecho de propiedad. En Roma, el derecho de propiedad fue uno de los elementos más desarrollados y este enfoque sobre la propiedad continúa siendo la piedra angular de las legislaciones modernas. Esto todavía lo seguimos usando, claramente. Son cosas que se siguen utilizando a la fecha, después de pasar tantos años, se siguen utilizando, como el desarrollo del contrato y la responsabilidad civil. Los romanos desarrollaron una teoría compleja de los contratos y la responsabilidad civil, conceptos que siguen siendo muy fundamentales en la actualidad. Las ideas de contrato consensual, responsabilidad extracontractual y mala fe, esas tres provienen del derecho romano. También tienen el derecho internacional y relaciones comerciales. Bueno, el derecho romano influyó en muchas cosas, pero el derecho romano influyó en la formación del derecho internacional y del derecho mercantil, con principios que ayudaron a regular las relaciones comerciales y la resolución de conflictos entre diferentes pueblos. También tienen la influencia en la codificación del derecho. El derecho romano fue la base para las codificaciones modernas, como el Código Civil francés, Código Napoleónico y el Código Civil alemán, Bürgerliches Gesetzbuch, que han influido en muchos países. El derecho romano no solo es un antecedente histórico fundamental para todos, sino que sigue siendo una fuente de principios y conceptos que configuran el derecho contemporáneo. También tenían las bases de los sistemas jurídicos occidentales. El derecho romano influyó en la formación de muchos sistemas jurídicos contemporáneos, específicamente en los países de tradición civilista, como puede ser España, Francia, Italia y América Latina. Muchos de los conceptos o principios y normas del derecho romano se encuentran en las leyes modernas. También podría haber lo del desarrollo de la ciencia jurídica. El estudio del derecho romano fue esencial para el desarrollo de la jurisprudencia y de las ciencias del derecho. Los juristas romanos como Ulpiano, Papiniano o Gallo establecieron unos conceptos clave que aún hoy son estudiados y aplicados en las facultades de derecho. También tienen el Código de las 12 Tablas. Este es el código más antiguo del derecho romano. Y se basaba en la tradición y la costumbre. Un grupo de 10 magistrados fueron elegidos en la República Romana. Por ejemplo, también estaba la ley de las 49 tablas, que fue 304 a.C. El de las 12 tablas fue 450 a.C. y la ley de las 49 tablas fue en 304 a.C. Esta básicamente es una actualización del código de las 12 tablas, o sea, creada por una comisión de tribunos y se basaba en la experiencia y la práctica. El derecho de procedimiento, que regulaba el procedimiento judicial, de los derechos del testamento y así, ¿no? También tenían el edicto perpetuo. Esto fue más o menos 130 después de Cristo, perdón. Es un código creado por el emperador Adriano, que es la recopilación de todas las leyes y edictos que habían sido promulgados hasta el momento. También tenían el código de Justiano, si no me equivoco, fue uno de los códigos más importantes del derecho romano, creado por el emperador, como su nombre lo indica, Justiano. Se divide en 4 partes. Estas 4 partes son el código,
que regula las leyes y los edictos, el digesto, que era el que regulaba la jurisprudencia y la doctrina, las instituciones regulaban la forma en que se deben tramitar los procesos, y novelas, regula las leyes y edictos que fueron promulgados después de la creación del código. Bueno, el derecho romano ha sido muy importante durante siglos en siglos, ya que es una de las culturas más importantes de todas, porque hay muchas culturas, el derecho romano, los hititas, los lipitishtar, son muchas culturas las que hay, las cuales gracias a todas esas culturas tenemos hoy en día lo que se conoce como algunas leyes, o nos basamos en ciertas cosas de diferentes culturas para hoy en día conocer o tener el derecho como nosotros lo conocemos. El derecho romano obviamente es fundamental en la historia porque ha sido la base de muchos sistemas jurídicos modernos. Entonces, siento que no se debería de perder estas culturas, deberían de estudiarlas porque tienen información muy buena y son cosas que mucha gente no sabe, pero son cosas muy importantes. Entonces, podrían estudiar las culturas que más les llamen la atención para así saber más o menos qué cultura fue las que ayudaron a que hasta el momento se aplique lo que se aplicaba en aquel entonces. Y bueno, esto fue un poco del derecho romano o de su cultura. Les agradezco por estar su tiempo aquí escuchándome, y si les gustaría que hablara de otra cultura, porque son muchas, repito, les invito a que me escriban en los comentarios: oye, queremos que hables de esta cultura, tal, y hablaremos de esa cultura en otro video. Bueno, muchas gracias por escuchar y hasta luego.